Hoy vamos a hablar de cámaras de videovigilancia y en concreto de Synology, porque Synology ha lanzado una nueva cámara al mercado. Mirad, es esta de aquí y ya en su día os traje estas, la TC y la BC500, que estaban enfocadas para sector más empresarial, porque si recordáis se conectaban a través de un cable Ethernet, se alimentaban a través de PoE y bueno, eran unas cámaras que estaban muy bien y estaban más enfocadas a uso empresarial, precisamente por eso, porque la alimentación es a través del cable Ethernet y luego evidentemente también la conexión de datos también es a través de cable Ethernet. ¿Qué ha lanzado ahora Synology? Ha lanzado una cámara que es esta de aquí, que se llama CC400W, la verdad es que el nombre es muy poquito comercial. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza porque está más enfocada a uso doméstico y a uso pyme, pero más que nada para cubrir las zonas donde esta no se pueda cubrir. ¿Por qué? Porque esta sí que es Wi-Fi o Wi-Fi, según en qué parte del mundo viváis le decís Wi-Fi o Wi-Fi, por lo cual ya no tenemos el impedimento de tener que tener un cable de red tanto para alimentarlas por el PoE como para darle los datos, y la podemos colocar en cualquier sitio, va alimentada a través de un USB-C, evidentemente en la caja viene con su propio alimentador, aquí está. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite una mayor movilidad, una mayor flexibilidad, porque la podemos colocar en el techo, en una mesa, en una pared. Esto evidentemente es movible y claro, tiene la gran diferencia frente a estas, que es muchísimo más versátil. Después, en cuanto a la calidad de imagen y en prestaciones, básicamente puede hacer lo mismo que estas. Vamos a ver la diferencia que tenemos entre el modelo nuevo, la CC400W, y los modelos anteriores, la BC y TC500. En primer lugar, la resolución. Vemos que los modelos anteriores tienen 5 megapíxeles frente a los 4 megapíxeles que tiene esta de aquí, y que la resolución de antes es una 3K frente a una 2K que es ahora. Vemos que los modelos anteriores tienen 2880 x 1620 megapíxeles frente a los 2500 x 1440 que tiene la CC400W. No hay mucha diferencia, luego vamos a ver que en cuanto a calidad de imagen tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, sí que hay una mayor resolución en los modelos anteriores que en la nueva. Después el ángulo de visión, vemos que los modelos anteriores tienen una visión de 110 grados y esta de 125 grados. Sí que se nota porque, como vamos a ver luego, voy a colocar una junto a la otra y vamos a ver cómo el campo de visión es mucho mayor, porque 125 grados frente a 110 grados sí que se nota. Otra de las grandes diferencias, y que para mí es la que va a decidir que una persona compre un modelo u otro, es el tipo de conexión. Los modelos anteriores tienen una conexión a través de Ethernet, por lo cual vamos a necesitar un cable de conexión y un PoE para poder alimentarla, frente a la nueva cámara, que como podemos ver es una Wi-Fi que tiene una conexión en 2,4 o en 5 GHz, y eso va a hacer que la podamos colocar en cualquier sitio. Después la IP de protección sí que es un poquito mayor en los modelos anteriores, una IP6766 frente a una IP65, pero bueno, la podemos colocar en exterior sin ningún problema. Y algo que también es importante según el tipo de uso que queramos darle es la visión nocturna. Vemos que los modelos anteriores llegan a 30 metros frente a la nueva que solo llega a 10 metros. Esto sí que se nota, yo las he probado y sí que es verdad que cuando estamos en una zona grande, el hecho de que tenga una visión de 10 metros por la noche en infrarrojo sí que se nota frente a los 30 metros. Y algo que para mí no es muy importante, pero según para qué tipo de usuarios sí que lo puede ser, es el tipo de audio. Los modelos anteriores solo pueden escuchar, aquí lo podemos ver, tienen un micrófono y podemos escuchar, pero en este nuevo modelo, además de escuchar, también podemos hablar porque tiene un pequeño altavoz. Esto nos puede venir muy bien si tenemos mascotas o según para qué entornos podríamos necesitar que tuviera un altavoz. Y luego, bueno, la garantía 3 años frente a 2 años. Y luego el resto de las características, como vamos a ver luego, son iguales en las dos cámaras, que es toda la parte de inteligencia artificial. Al igual que estas otras, también tienen su parte de inteligencia artificial, de detección de personas, de detección de vehículos, zona perimetral, exactamente igual que los modelos anteriores, y también, al igual que los modelos anteriores, está pensada para trabajar con un NAS de Synology o con un grabador de Synology, porque se integran perfectamente dentro del sistema de Synology. Luego vamos a ver cómo es la configuración y vais a ver que es muy sencillo y que está todo totalmente integrado dentro del sistema de Synology. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta tanto con esta cámara como con estas otras de Synology es el tema de la privacidad y de la seguridad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque evidentemente, como vamos a ver ahora en las prestaciones técnicas de esta cámara, tenemos cámaras por muchísimo menos precio, sobre todo de marcas chinas, pero ¿qué ocurre? Que tenemos que tener muy claro que esto es una cámara que está todo el día grabando en nuestra casa, en la oficina, en nuestro dormitorio, donde la tengamos colocada, y claro, tenemos que tener la seguridad de que nadie más está mirando, por decirlo de alguna manera. Tiene que tener
un firmware que sea seguro, que sea robusto, que sea estable, y el hecho de que esta cámara no tenga conexión a internet por sí misma, sino que la conexión sea a través del NAS o del grabador de Synology, nos da muchísima seguridad, porque nosotros para ver esta cámara no nos tenemos que conectar a la cámara, nos conectamos al grabador y a través del grabador vamos a ver la cámara, exactamente igual que esta de aquí. Estamos ya acostumbrados de ver escándalos de empresas de seguridad, de empresas de cámaras de seguridad que han exfiltrado datos, que tienen fallos de seguridad y que están circulando por internet. De hecho, hace una semana vi también el caso de una empresa bastante grande que estaban circulando por ahí vídeos íntimos precisamente de las cámaras de seguridad. Por lo cual, en el caso de Synology, exactamente igual que ocurre con los NAS, no solo estás comprando un hardware, como os he explicado muchísimas veces, gran parte del personal de Synology, hasta el 80%, se dedican a desarrollo y eso es lo que estás pagando. No solo un hardware, sino también un firmware, una seguridad, un software, todo lo que conlleva Synology. Aquí tenemos Surveillance Station y en primer lugar vamos a ver las cámaras. Venimos al centro de monitorización y aquí está la cámara. Vemos que es la CC400W. Y esta de aquí sería la TC500 y esta de aquí la otra, la BC500D Synology. Esta sería la calidad de imagen que nos da y bueno, vamos en primer lugar a darle información para que veamos que está con el códec H265 a 30 frames por segundo. Este sería el ancho de banda que está demandando y algo muy importante es la resolución. Vemos que tiene 2560 x 1440 frente a esta de aquí que es 2880 x 1620. Aquí lo podemos ver. Es solo un poquito inferior a la resolución. Vemos que la calidad es muy buena y ahora lo voy a poner en grande y aquí vemos todo lo que ha grabado, vemos todos los eventos, aquí estarían todos los eventos. Si quisiera esto lo podría poner más grande todavía y aquí tendría todos los eventos y si quisiera ver un evento en concreto, por ejemplo este de aquí, pues bueno, sería tan fácil como marcarlo y verlo. Aquí veríamos una grabación hecha anteriormente. Me vuelvo al modo live, al modo en directo, lo vuelvo a poner en pequeño. Y ahora vamos a ver la configuración. Venimos a la cámara IP. Aquí tendría las tres cámaras. La marco y le doy a editar y editar. Aquí está. En primer lugar aquí tendríamos el nombre. Por supuesto se lo podemos cambiar. Y aquí tendríamos la configuración. Vemos el modelo de cámara. Algo muy importante, la Wi-Fi. Aquí podemos ver la configuración. En mi caso está conectado a una red Wi-Fi que se llama Hosan. Aquí tenemos la configuración. En configuración avanzada podríamos cambiar los parámetros, podemos ponerla como DHCP, pero a mí las cámaras me gusta tenerlas siempre con un IP fija. Aquí tendríamos la conexión, si la queremos por HTTP, HTTPS, los puertos, si queremos que vaya cifrada por SRTP. Aquí los filtros IP si queremos que se conecten o que no se conecten según qué tipo de equipos. Y en avanzado lo mismo, la conexión si la queremos por UDP, por TCP, personalizar los puertos. Y ahora vamos a lo más importante que sería el formato de vídeo y de audio. Yo lo tengo configurado en H265 como habéis visto antes. H265 da más calidad que H264 con menor ancho de banda, eso es algo que nos interesa. Aquí tenemos el H264 y el H265 tenemos que saber que tenemos que verlo a través de la propia aplicación de Synology porque muchos navegadores no admiten el códec H265. Aquí tendríamos la configuración de la resolución, yo lo tengo puesto al máximo. Los frames por segundo, el control de bit, la calidad de la imagen, yo lo tengo al 4, ni siquiera lo he puesto a la más alta, pero bueno, esto es ya cuestión de que lo configuremos. Y aquí la configuración de equilibrado, esto es para que sea una resolución más baja, que ocupe menos, con un ancho de banda más pequeño y vemos que yo lo tengo puesto con una resolución más pequeña y con menos frames por segundo. Por supuesto, se puede configurar como queramos. Y aquí tenemos la imagen que básicamente sería como la configuración de una cámara de fotos o de un móvil, para cómo queremos la imagen. Podemos ponerlo con menos brillo, también va a depender del entorno en el que estemos. Así le puedo bajar el brillo, le puedo subir el contraste, todo para que la calidad de imagen se vea mucho mejor en función de las condiciones que tengamos. La saturación, la nitidez, aquí exactamente lo mismo, la exposición. Aquí está con el HDR, algo muy importante, tal como aquí el HDR es importantísimo porque vemos que está a plena luz del día, tenemos zonas de sombra, tenemos zonas de mucha luz y gracias al HDR vamos a ver todo bastante equilibrado. Si lo deshabilitara, veríamos cómo se ve muchísimo peor. Aquí está, porque con el HDR perdemos muchísima información. Lo voy a volver a habilitar y bueno, aquí el control de exposición en función si es de exterior, si es de interior, la frecuencia con la que tengamos, si lo queremos hacer de manera manual. Aquí día y noche lo mismo, modo automático. Y en superposición podemos superponer la fecha, la hora o el texto que queramos.
Aquí tendríamos el Live View, es decir, la vista en directo. Podríamos configurar también la calidad, el tipo de configuración, como hemos visto, máxima calidad, como la hayamos configurado, o equilibrado. Y aquí en el móvil exactamente lo mismo. Si tenemos un móvil y no queremos consumir muchos datos o solo queremos ver una imagen por encima, podemos ponerle alta calidad o, como es en mi caso si hubiéramos querido, equilibrado. Veríamos en el móvil con una menor resolución. Aquí exactamente lo mismo. Avanzado, el buffer, esto también es importante, poderle dar un segundo de buffer, porque aunque veamos la imagen un segundo retrasada, si tenemos algún problema con la Wi-Fi, no vamos a tener ningún problema de cortes de señal. Y luego ya la grabación, dónde queremos grabar y cómo queremos grabar. Aquí estaría la ruta de grabación por defecto, si queremos la podemos cambiar, el tiempo post y pre-evento, la programación de grabación, ahora mismo está puesto en continuo. Podemos decirle que grabe solo cuando hay una detección de movimiento, cuando hay una detección de personas, o decirle, por ejemplo, que grabe solo por el día, que grabe solo por la noche, como queramos. La transición de secuencias es exactamente lo mismo. Aquí lo tenemos con las calidades. La grabación dual, esto es para si queremos grabar también en la tarjeta SD. Aparte de que se graben las imágenes dentro de nuestro Synology, si queremos que además también se graben dentro de la tarjeta SD. Y aquí lo mismo. ¿Cuánto tiempo queremos que se guarden las grabaciones? 30 días, 40, 20, ya va a depender cada cual del tiempo que quiera. La calidad de la grabación. Y luego aquí en avanzado, si quisiéramos rotar la imagen o si quisiéramos silenciar el audio. Aquí tendríamos la grabación en origen, es decir, la tarjeta SD, la configuración que queramos. Y esta parte de aquí es la parte ya de análisis. Es algo importantísimo porque es indicarle cómo queremos que se comporte nuestro grabador y nuestra cámara. Si nos venimos en primer lugar a la detección de eventos, aquí tendríamos la detección de movimiento, lo podemos marcar o no, y la sensibilidad. ¿Cómo queremos la sensibilidad para que no tenga falsos positivos y el área de detección? Ahora mismo tenemos una única área de detección que sería todo lo que sería la cámara. Podríamos añadir más o quitarlas, podríamos hacer como subzonas, y lo mismo ocurriría aquí con el audio. Y aquí la manipulación, es decir, si detectamos que alguien está manipulando la cámara, pues que nos lance una alerta, que nos lance un aviso, que se ponga a grabar. Aquí tendríamos personas y vehículos. Evidentemente yo, como está dentro del jardín, vehículos no tendría ningún sentido, y sí que podríamos hacer una detección de personas. Y aquí tendríamos los parámetros y, al igual que antes, podríamos marcar un área como por ejemplo esta de aquí. Yo quiero que me detecte cuando vaya a entrar alguien a la piscina. No quiero que entre nadie a mi piscina. Y ya está. Y le daría a aplicar. Y con la intrusión exactamente lo mismo. Yo podría hacer una detección de intrusión, también de vehículos o de personas. Vehículos en mi caso no tiene ningún sentido. Le diría siguiente. Y aquí ahora yo puedo configurar unas líneas de intrusión. Es decir, lo más normal es que a mí, si me entra alguien, me entre por aquí o por aquí, por los setos, por lo cual yo aquí marco unas zonas de intrusión. Digo que sea bidireccional o no, que solo sea en una dirección. Ha marcado esta dirección. Así yo detecto cuando me entran de fuera hacia dentro de la casa. Y aquí tendría que ignorar objetos pequeños, es decir, cuando son objetos muy pequeños, que por ejemplo entre un pájaro o una cosita así, que no lo detecte, y ya le daría a aplicar. Y luego ya finalmente aquí estaría el mantenimiento, que bueno, aquí tenemos el nombre, la contraseña, la zona horaria, para actualizar el firmware y si quisiéramos restablecer la cámara. Y luego aquí tendríamos las grabaciones. Desde aquí podríamos ver todas las grabaciones. En mi caso, evidentemente, las grabaciones de las 3 cámaras. Y aquí tendríamos todas las grabaciones para poderlas ver en cualquier momento. Las podríamos descargar o las podríamos eliminar. Por ejemplo, vamos a esta grabación de aquí. Y aquí está. Ahora vamos a hacer una comparativa de esta de aquí, la BC500 frente a la CC400W. He colocado una al lado de la otra, así, justo una al lado de otra, para ver la diferencia de calidad de imagen que nos dan y la amplitud que nos dan, el ángulo de visión que tiene esta frente a esta y también frente a esa de allá, porque ya sabéis que esta, la BC500 frente a la TC500 son exactamente iguales porque comparten el mismo angular y comparten la misma cámara. Así que venga, vamos a verlo. Ahora lo que he hecho ha sido colocar la CC400W justo al lado de la BC500. Están justo uno al lado de otro, enfocando al mismo sitio, y como vemos la calidad de imagen es muy parecida.
Esta sí que es un poquito más angular, sí que como podemos ver se ve parte de la silla, en esta de aquí no se ve, es más amplio, pero la calidad de imagen es muy parecida. Y eso sí, aquí vemos que aparece el micrófono, aquí sí que podemos hablar, mientras que en esta no. En esta no podemos hablar, sí que podemos escuchar, podremos activarlo para poder escuchar, pero lo que no podemos es hablar. Y aquí sí, aquí podemos hablar porque el sonido o el audio es bidireccional. Ya hemos visto la calidad que nos da durante el día y vamos a ver la visión nocturna, qué calidad nos da a través de los infrarrojos. He cambiado la cámara de posición, la he bajado a la bodega y así es como se vería con ausencia total de luz. Ahora voy a encender las luces y vamos a ver el cambio. Se ve mejor y ahora pasará ya a color. Pasa de manera automática. Aquí está. Y si las apago, automáticamente cambia a nocturno. Esta es la calidad que daría por la noche totalmente a oscuras. Y ahora que ya sabemos qué tipo de cámara es, qué prestaciones nos da, qué usos podemos darle, ya sabemos todo de esta cámara, vamos a ver cómo es la configuración. La configuración es muy rápida, es muy sencilla y se tiene que hacer a través de un teléfono móvil. ¿Por qué? Muy sencillo, porque como es una cámara que es a través de Wi-Fi, tenemos que poder conectarnos a esta cámara para darle acceso a nuestra Wi-Fi, para decirle cuál es nuestra clave y nuestro SSID o el nombre de la Wi-Fi de nuestra red. Por lo cual se hace a través de Bluetooth, lo hacemos a través de un teléfono móvil, descargamos la aplicación de SECAM. Muy importante, tiene que ser la última versión, porque solo en la última versión es donde está activado el Bluetooth para poder conectarnos con la cámara y ya está, tan sencillo como eso. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver cómo es la configuración y vais a ver que es muy sencillo. En primer lugar nos tenemos que bajar la aplicación de SECAM, está tanto para Android como para iOS. La bajamos, aquí está, y antes de nada lo que tenemos que hacer es darle permiso al Bluetooth, para lo cual venimos en el caso de Android o de iOS aquí a SECAM y le damos permiso a Bluetooth. ¿Por qué? Porque tenemos que emparejarnos, en este caso con la cámara a través de Bluetooth, para indicarle cuál es nuestra Wi-Fi. Ahora sí, ya la abrimos, accedemos, estas son las dos cámaras que ya tengo y aquí dice agregar cámaras inalámbricas porque ya la detecta y si no le daríamos a detectar cámaras inalámbricas. De todos modos lo voy a cerrar para que lo veáis. Venimos aquí, cámaras y ahora le daríamos añadir. Le damos aquí el signo más. Nos dice qué tipo de cámara. Inalámbrica, como es este caso, ya nos indica la CC400W y si no las cámaras anteriores, la TC y la BC500 sería a través de cable. En este caso le decimos que inalámbrica y ya está, ya la ha detectado. ¿Cómo la ha detectado? A través del Bluetooth, por eso es importante tener el Bluetooth conectado. Ahora ya la seleccionamos, le decimos siguiente. Detecta las redes que tengo en mi casa, me pregunta cuál es mi red, en este caso la red que se llama Hosan, me pide la contraseña de la red Wi-Fi, la escribo, ahora nos dice qué IP queremos darle, si a través de un DHCP, es decir, que el router le asigne la propia IP, o si no a través de una IP estática, y ya directamente le damos a conectar. Ya sabéis que en España decimos Wi-Fi, fuera de España se dice Wi-Fi. Ahora nos pide un usuario y una contraseña para acceder a la cámara. Ya está. Y le decimos inicializar. Aquí nos dice que ya está conectada inalámbricamente, que ya está conectada a la Wi-Fi. Siguiente. Por defecto las grabaciones las mete en Surveillance Station en el volumen 1, que es donde ya las tenía configuradas. Y nos dice que nos va a guardar durante 30 días las grabaciones. Evidentemente todo esto más adelante lo podemos reconfigurar. Y le damos a finalizado. Ahora tarda un poquito, tarda unos segundos y luego ya saldrá la cámara. Aquí está, aquí la podemos ver. Y si nos venimos al ordenador, a Surveillance Station, aquí está. Aquí nos dice que ya está lista para agregar la CC400W y le decimos agregar ahora. Aquí si quisiéramos le podríamos cambiar el nombre. Le damos a autentificar. Aquí metemos el usuario y contraseña que le hemos dado antes. Y le decimos autentificar. Vamos a verlo. Y ahora me vengo al centro de monitorización. Y aquí está, esta de aquí es, aquí la podemos ver, CC400W. Y bueno, como habéis visto es una cámara que está muy bien, vuelvo a repetir, no solo estás pagando un hardware, también estás pagando un software, una privacidad, una seguridad,
todo un ecosistema de Synology que te garantiza la privacidad de los datos y más en algo tan importante como una cámara que puede estar todo el día grabando. Eso es importantísimo, exactamente igual que sus hermanas, que estas de aquí. Como hemos visto, la calidad de imagen es un poquito inferior a estas, a sus hermanas, pero eso sí, tiene la ventaja de que al ser con una conectividad Wi-Fi la podemos colocar en cualquier sitio, no necesitamos tener una red Ethernet como sí que es en estas para poder alimentarlas y para poder llevar los datos hacia el NAS o hacia el grabador de Synology, y esta es muchísimo más versátil, por lo cual tenemos versatilidad frente a un poquito, solo un poquito más de calidad de estas, o incluso una mezcla a lo mejor en una empresa donde tengan ya este tipo de cámaras colocadas, pero que haya alguna zona muerta donde no pueden colocar una cámara porque no tienen una red cableada, pues bueno, esta va a cubrir el hueco perfectamente y la calidad de imagen da más que de sobras. Así que bueno, eso es lo que os puedo comentar de esta cámara, de la CC400W, y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.